El testimonio como expresión para conocer, esclarecer, informar y aprender. En Pensado para Entrerrianos, reportaje. El reportaje es con el actual ministro de la Producción de Entre Ríos, Roberto Jung. En este caso, nosotros por ahí, a lo último, si podemos, porque una cosita puntual nada más, pero le preguntamos, pero en realidad lo llamamos en su carácter de precandidato a la gobernación de Entre Ríos, dentro del espacio del Frente para la Victoria. Roberto, ¿cómo anda? Aquí estamos Ezequiel Flesler y Raúl. ¿Cómo anda usted? Muy bien, es un gusto conversar con ustedes. Bueno, cuéntenos, leía que va a presentar su propuesta en Victoria, por ahí en algún sitio, y por eso dije, a ver, vamos a preguntarle a Roberto Jung qué es lo que anda pregonando, cómo se ubica dentro de este espacio. Bueno, a mí me parece que lo más importante de todo es darle continuidad a este proyecto político provincial y nacional. Esto me parece que es la clave de todo, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros lo que tenemos que propiciar, por lo menos los candidatos que estamos en el Frente para la Victoria, es poderle dar continuidad a un proyecto político que inició nuestro gobernador allá por diciembre del 2007 y que ha generado a través de distintas políticas en todos los planos que hoy Entre Ríos sea una provincia diferente, una provincia mucho más inclusiva, una provincia que ha dejado, como dice nuestro gobernador, de ser pastoril y que ha agregado muchísimo valor en cada una de las cadenas, y esto tiene muchísimo que ver también en el acierto, digo, tiene que ver con un trabajo que ha hecho la Comisión. Lo perdimos. Bueno, a ver, vamos a recuperarlo. Por suerte estábamos recién empezando. Estamos hablando con Roberto Jung, que es un precandidato a la gobernación de la provincia en función de justamente del Frente para la Victoria, y nos está contando que bueno, lo que ha ocurrido con las dos gobernaciones de Urribar y este proceso, bueno, desde su punto de vista va a ser tomado por la población. Siga contando esa historia, Roberto, por favor. Sí, hay un trabajo muy interesante de la Comisión Económica para América Latina que plantea justamente que la provincia de Entre Ríos está en el primer lugar en cuanto al valor agregado por las 31 cadenas agroalimentarias. El 45% del valor agregado en la provincia de Entre Ríos lo generan las 31 cadenas agroalimentarias. Quiere decir que fue un claro acierto este perfil que definió nuestro gobernador allá por diciembre del 2007 en hacer de la provincia de Entre Ríos un gran complejo agroalimentario agroindustrial. Así que hay que seguir por ese camino, esto es indudable, hay que seguir completando cada uno de los eslabones de las distintas cadenas con trabajo entrerriano, como lo venimos haciendo, y en uno de los resultados concretos de estos días tiene que ver con el frigorífico San José, digo, para que la gente pueda tomar un ejemplo concreto. En este frigorífico, el cual nosotros transferimos el paquete accionario a principio de año, con 100 personas, con 100 trabajadores, hoy ya tiene 200 trabajadores y ya se han exportado 3 contenedores a China de carne despostada, con valor agregado, en cajas de 20 kilogramos. En definitiva, esto es un poco lo que nosotros propiciamos y bueno, hay que seguir en este camino porque este es un camino, verdad, que no se termina nunca. Lo importante es agregarle valor a la producción de cada una de nuestras cadenas, y lo peor que podemos hacer de la provincia de Entre Ríos es vender exclusivamente materias primas. Y ese ejemplo de la ganadería es un ejemplo concreto, porque si uno toma los últimos 40 años, en 29 de los últimos 40 años agregó más valor la ganadería que la agricultura. Sin embargo, representando el 8% de Entre Ríos del rodeo a nivel nacional, solamente procesamos 3,4%. Vale decir que la idea es seguir por este camino, y también me parece muy interesante el planteo que nosotros estamos haciendo desde este humilde espacio en el plano institucional. Creo que hay que
generar un fuerte proceso de descentralización a los 78 municipios que tiene la provincia de Entre Ríos. Creo que hay que hablar de municipios colindantes, es decir, que no haya un metro cuadrado provincial que no pertenezca a un ejido municipal. Esto me parece clave porque es precisamente desde lo local donde se tiene que implementar el concepto de cadena de valor, y para ello hay que modificar institucionalmente para que nuestros consejos deliberantes no solamente estén representados por gente de la ciudad, sino también por gente del sector rural, y de esa manera combinada entre el sector rural y el sector de la ciudad es precisamente el concepto de cadena de valor, para industrializar la ruralidad, para darle valor agregado en origen, para que cada municipio tenga su parque igual industrial, y de esa manera no tengamos que pensar en las grandes aglomeraciones donde se agregue valor. Roberto, usted nos pinta este panorama sobre el que bueno, que tenemos por supuesto conocimiento y que sabemos que tiene una potencialidad enorme. Ahora hay usted sabe que se divide, es difícil, ¿no? Porque tiene un contenido de vanidad, pero el conocimiento o la creencia popular está dividida en justamente mitos por ahí que hoy en día en las redes sociales son terribles, gente que está informada, pero que a veces no tiene acceso a los medios, y otras pocas que quizás saben realmente cómo es la situación. Hay como un temor vinculado con el estado de cuentas de las provincias. Hablo de cuentas desde lo estructural, de las que tienen que ver en relación con su PBI, con su deuda, y otras que tienen que ver con lo corriente, con la emergencia de todos los días, que se sabe que hay a veces algunas emergencias. ¿Cómo está la provincia de Entre Ríos para contarle justamente a mucha gente que escucha la radio y que está metido en el medio de todo ese mare magnum? Bueno, la provincia de Entre Ríos está muy bien. De hecho, cuando usted analiza indicadores, y digo indicadores, ni siquiera considerar los indicadores del INDEC para no hacer una discusión superflua, me parece que cuando uno analiza qué es lo que pasa, justamente usted señaló, con el PBI de la provincia, con indicadores económicos, con indicadores de consumo, con indicadores sociales, ahí se muestra a las claras el avance que ha tenido la provincia de Entre Ríos en estos últimos años. Por eso digo, esta es una provincia diferente, más allá de un montón de correcciones que hay que hacer de coyuntura. Digamos, hay problemas concretos que me parece que la sociedad tiene que darse en una discusión absolutamente participativa de todos los actores. Cuando uno habla, por ejemplo, de tener su propia universidad, tenemos que pensar cómo construimos esa universidad, o la propia caja de jubilaciones. Son cuestiones que hay que plantearse, pero plantearse para mejorar, indudablemente, y de esa manera seguir en este camino que a mí me parece que lo que ha trazado nuestro gobernador es el camino correcto, y por eso justamente cuando uno habla de continuidad de proyecto político tiene que ver de esas cuestiones fundamentales. Gobernar es dar trabajo, y dar trabajo decente fundamentalmente. Para dar trabajo, lo que tenemos que hacer los entrerrianos es ir completando eslabones de cada una de las cadenas de valor. No hay otra tarea que esa. Por eso me parece que en esto se enrola también todo el proceso de la educación, que es clave, porque cuando uno habla del sector científico-tecnológico, y lo hay y mucho en Entre Ríos, cuando uno habla de las universidades, de las 74 escuelas técnicas y agrotécnicas, indudablemente que este enlace con la producción va a ser y va a seguir siendo fundamental para que cuando uno habla de ese concepto de cadena de valor realmente se vea reflejado en la realidad. Roberto, ¿qué tal? Ezequiel. Usted decía que hay que hacer algunas correcciones coyunturales y demás. ¿Cuáles correcciones o cuáles falencias quedan en el debe de esta gestión? Y si quiere, enfóquese en el área que le corresponde, que vi por ahí más el de la producción, el de la economía, pero si no abriendo a las distintas áreas también. Por eso yo les comentaba a ustedes, una reforma institucional me parece que es plenamente justificada. Esto de descentralizar el poder en los 78 municipios de la provincia de Entre Ríos no me parece que sea un tema menor, porque precisamente trabajando desde
lo local, trabajando desde lo regional, uno puede inclusive, cuando habla de las obras de infraestructura, cuando habla sobre todo de todo el tema de la infraestructura rural, cuando uno habla de la educación, de la salud, de la seguridad ciudadana, el espacio local va a ser fundamental de aquí hacia el futuro. Esto no es un pensamiento inclusive propio, sino lo que está sucediendo en muchos países del mundo hoy. Es decir, cómo uno baja a lo local y a través de asambleas del pueblo puede estar discutiendo problemas que son reales, como la seguridad ciudadana, o cómo vamos a discutir los caminos de la ruralidad, si no lo hacemos entre los municipios, los consejos deliberantes, pero totalmente integrados. Nosotros tenemos que desentrañar un problema histórico, que es un falso dilema, campo o industria, campo o ciudad, y en realidad ustedes saben mejor que yo que esto va de la mano. Por eso, un cambio institucional en la provincia de Entre Ríos me parece a mí que va a ser fundamental hacia el futuro, donde el proceso de descentralización del poder en lo local pasa a ser un componente muy, pero muy importante, y aparte de ello, trabajando con instrumentos que ya han sido probados inclusive en Brasil, en Porto Alegre, como la participación ciudadana a través del presupuesto participativo, son también elementos que confluyen a esa participación que se necesita de todos los actores para ir resolviendo los problemas que se van presentando. Hablando de ese tema, ¿en qué quedó el proyecto suyo que avanza sobre esta cuestión y que sé que estaba ahí dando vuelta en alguna comisión en la legislatura? No, lo único que nosotros hicimos fue una reunión de nuestro bloque donde yo le expuse en qué consistía esta propuesta de modificación de la Constitución, porque aquí hay que modificar la Constitución en esto, pero bueno, esto es un proceso de maduración que no se hace de un día para otro. Creo que eso hay que explicarlo muy bien entre los distintos actores de la sociedad, no solamente en el plano de la política, sino que tenemos que estar todos convencidos de estas cuestiones que a mí me parece que son centrales para el futuro. Y bueno, si me toca la tarea de gobernar, me parece que este es un tema que hay que ponerlo en discusión para que verdaderamente los espacios municipales sean los espacios centrales en esta provincia de Entre Ríos. Bueno, Roberto, el viernes está en Victoria, va a presentar, el sábado, perdón, va a estar en Victoria. El día sábado, sí, a las 20 horas, vamos a estar ahí, me van a acompañar el intendente, el senador, los diputados, por supuesto, como acompañan a todos los candidatos, y bueno, voy a tener la oportunidad ahí de plantear cuáles son las ideas fuerzas, en el caso de que yo tenga que conducir los destinos de la provincia. Así que, pero bueno, en definitiva creo que para sintetizárselos a ustedes, yo soy un integrante de este proyecto político, y como digo siempre, en este proyecto político nuestro gobernador tiene aliados y soldados, y yo la verdad me siento un soldado, y hoy más que nunca, porque realmente creo que estamos en presencia de un verdadero líder que ya pasó la frontera provincial y creo que tiene un claro reconocimiento a nivel de Capital Federal y de todo el resto de las provincias. Así que bueno, yo me siento parte de ese proyecto y voy a estar donde el proyecto me indique. Roberto, le cierro el capítulo del Jung candidato y le pongo el traje de ministro, porque hoy, antes de empezar el programa, atendí a una persona que me dice, ¿por qué dice se van a poner 20 millones de pesos en la citrícola Yui? Le expliqué que hay un proyecto de ley, que inclusive la semana que viene van los legisladores, que hay un tema ahí, creo yo, que tiene que ver con la actual empresa. ¿Por qué no me cuenta en un minuto y medio, que no tengo más que eso, por qué hay que poner 20 millones de pesos para la citrícola Yui? Bueno, para sintetizárselo, la mejor síntesis es porque hay 1.400 familias que dependen de esa empresa. Esta es la síntesis que yo haría, y por eso nuestro gobernador ha priorizado precisamente esos 1.400 familias, son 1.400 trabajadores que vivían de esa empresa, una empresa que está prácticamente al borde de la quiebra, y en esta coyuntura, sobre todo en la cual el mercado internacional no nos fue una buena pasada, es fundamental que capitales nacionales junto con capitales chinos se hagan cargo de esta empresa para poder exportar a ese mercado tan grande, gigantesco diría yo,
nuestros cítricos dulces, fundamentalmente la naranja, pero también para hacer arándanos disecados, que es otro producto que se consume mucho en el país chino. Así que la razón fundamental son esas 1.400 familias que viven de allí, y por ello, para poder llegar a un proceso de entendimiento entre los actuales dueños y quienes podrían ser los potenciales futuros dueños, había que contribuir para que se pusieran de acuerdo en esa mesa de negociación con un financiamiento. Estoy hablando no de un subsidio, sino de un préstamo que se les hace para poder llegar a ese acuerdo y de esa manera, lo antes posible, comenzar a funcionar en lo que es la empacadora más grande de la provincia, que tiene la última tecnología, que indudablemente, estando al borde de la quiebra, eso iba a ser desmantelado con todos los resultados económicos y sociales que eso iba a representar. Gracias por atendernos, Roberto, muy amable. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. En esta última pregunta, el ministro de la Producción de la provincia de Entre Ríos, Roberto Jung, antes hicimos algunas consultas en el ropaje de precandidato. Pausa.